Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve En La Mira, Ujú. una producción especial de Demos. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Cómo arrancaste el año? ¿Cómo estuviste esas vacaciones después del parate de enero, de Bien, febrero? bien. Sí, hace rato que ya estamos un poco en marcha, Estábamos pero como ansiosos con ganas de de volver. volver, como de Hay un volver. montón de gente, Nacho, acá atrás. Ujú. Recuerdo que hoy estamos ya en un nuevo formato de podcast, la Sí. segunda temporada. No solo audio, sino imagen también. Así que tenemos que cuidarnos un poco más, Nacho, ahora, Sí, ¿no? sí. La postura, Sí, los sí. gestos detrás de cámara, todo eso se empieza a ver. Sí, sí, sí. Bueno, pero acá estamos. Estamos. Queremos contarles que retomamos En La Mira, Ujú. un nuevo formato que le queremos dar este año al podcast, después del primer año, después de Sí. la primera temporada, después de la experiencia del año pasado y con algunas novedades, ¿no? Ujú. Para nosotros es importante no solo el análisis económico, sino el análisis de la sociedad, de la marcha de la Argentina, de diferentes problemas que hacen a la Ujú. vida cotidiana. Insisto, no solo en el formato podcast, sino además acompañado del informe, pero este año con una nueva herramienta que ponemos a disposición de todos aquellos oyentes, lectores, amigos, acompañantes de esta aventura, que consiste un poco en pensar la economía argentina desde la ciudad de Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe. Ujú. Así que queda un poco planteada la invitación, Nacho, la convocatoria. ¿Qué expectativas tenés de este año? Mirá, yo creo que, igual que el año pasado, nuestra labor, en términos generales, por decirlo de una manera, es poder pensar un poco la economía argentina en profundidad, no perdernos de la coyuntura, pero tratar de entender esa coyuntura desde aspectos más estructurales de la economía argentina. Y eso tiene mucho que ver con Santa Fe, tiene mucho que ver con las regiones, tiene mucho que ver con la manera en que, digamos, se organiza el capitalismo argentino, y si nosotros lo perdemos de vista, no entendemos lo que pasa. Y eso es muy difícil resolverlo en los medios de comunicación convencionales. Sí, Entonces, hay que dedicarle un poco un más de poco más de tiempo. tiempo, problematizar, Sí, profundizar. exacto. Entonces, este formato está bueno para eso. Está bueno que uno pueda charlar, dedicarse un tiempito, media hora, 45 minutos, digamos, tipo una clase, en donde podamos discutir temas, digamos, de la estructura Bueno, económica argentina. además el formato que estamos presentando nos recuerda a uno de los podcasts, uno de los episodios especiales del Claro, año pasado, que fue el que tuvimos un invitado, Roy Ora, sí. un muy lindo podcast Ujú. especial que habíamos logrado hacer y que también de algún modo marca lo que vamos a intentar este año. Sí, Un sí. podcast que no se agoste en el diálogo que podamos tener entre nosotros, sino que juegue, que invite y que Sí, sí. permita entrar y salir a especialistas, Ujú. a reconocidos actores del tema que nos interesa ir tocando o abordando a lo largo de estos 10 meses que quedan por delante en el Ujú. año 2025. Arrancamos hoy Sí. en marzo, la idea es que tenga una tirada mensual. Y yo un poco, Nacho, antes de meternos ahí en alguna pregunta que Sí. de algún modo va a guiar el año, me parece que es bueno. Nosotros, vos lo explicabas recién el año pasado, nos centramos mucho quizás en la coyuntura. Sí. Y fuimos estableciendo a lo largo de los 9 informes presentados, que obviamente en las páginas de Demos, en las redes de Demos, cualquiera puede conocer. Ujú. Fuimos de algún modo haciendo una caracterización de lo que veíamos. Y allá por fines del año 2024, en diciembre del 2024, Ujú. en un buen momento parecía de la economía argentina, porque se lograba bajar la inflación, porque se venía el DM2, porque otra vez veranear en Brasil, Chile era barato, nosotros dijimos, bueno, ojo, acá hicimos la pregunta, la eterna pregunta, el loop Ujú. histórico en el que entra la Argentina, de qué va a pasar con los dólares. Sí. Un poco digo, Nacho, ¿cómo es que llegamos, o al revés, cómo arrancamos este 2025 de Ujú. alguna manera en la coyuntura económica como para meternos más en lo estructural? Bueno, yo creo que digamos, como decís, es un loop histórico, ¿no? O sea, cada tanto la Argentina, no cada tanto, sino recurrentemente, hay como ciclos, ¿no? Ciclos que son cambiarios, ¿no? Donde la cuestión cambiaria está en el centro. Y la verdad es que
pensar eso en detalle es importante, porque hay un montón de cosas que están alrededor del tipo de cambio, y en este caso se da la particularidad de que Argentina entró nuevamente en un ciclo de apreciación cambiaria, es decir, un abaratamiento de la moneda externa, que pone en dificultades a la cuenta corriente, que es decir, la salida de exportaciones versus importaciones, que pone también en problemas al sistema productivo, de algún modo que lo veíamos el año pasado, y al mismo tiempo tiene una dimensión financiera muy importante. Entonces, cuando uno analiza el sistema económico en su conjunto, tiene que tener todas estas cuestiones en la mesa, ponerlas a jugar, y un poco la preocupación para el 2025 es precisamente esa, en qué medida ese modelo que tiene una dimensión financiera, cambiaria, comercial, digámoslo así, y productiva, es sostenible. Productivo social es sostenible. Es simple de encontrar una palabra, digo. Yo digo, lo que estás de algún modo contando, caracterizando, es el problema histórico de la economía argentina, que Ujú. es la recurrente falta de dólares. Claro, pero fíjate que la falta de dólares tiene como diferentes causas. Es decir, no solamente no hay una sola, ¿no? Es cierto, y según los modelos, según los procesos, Exacto, se pueden explicar con causas y consecuencias distintas. exacto. Ahora, el hilo conductor es la falta de Sí, dólares, sí, sí. ¿no? Como que siempre al final del camino, la cantidad de dólares que requiere la economía argentina Ujú. no es la necesaria No o es la suficiente. suficiente. Claro. Entonces eso genera de alguna manera, naturalmente, tensiones, dificultades. Y lo que un poco queremos poner sobre el eje de Sí, cuestión sí, y sí. abordar a lo largo del año es, bueno, ¿cómo podemos animarnos a pensar, a desentrañar ese problema Exacto. sin caer en los procesos que se repiten Ujú. cíclicamente en la historia argentina, sino pensar cómo poder entrar en una senda positiva de Distinta. desarrollo, de Ujú. crecimiento, que permitan realmente explotar en la Argentina todo el potencial que parece que tenemos, Ujú. que creo que tenemos, que mucho charlábamos el año pasado, ¿no? Sí. En qué tabla Del del ranking. mundo estábamos, ¿no? Según el deporte que se iba realizando a lo largo del año pasado, pero como que siempre nos da la sensación que quedamos más atrasados de lo que podríamos estar. Ujú. Bueno, un poco este año, sin dejar la coyuntura de lado y Ujú. muy cercanos, acabamos hace poquitos días de ver que el Congreso le aceptó el DNU a Milei. Milei tiene la posibilidad de ir al fondo, Ujú. algo que siempre cuestionó, pero que hoy acude. Bueno, todo eso es parte de la coyuntura. Lo vamos a ir charlando, lo vamos a ir analizando, pero lo que nos proponemos a lo largo de este año también es poder desentrañar un poco más las causas más profundas Sí. que tengan que ver con el capitalismo Ujú. argentino, que sean características del capitalismo argentino, de la economía argentina, y que sean necesarias abordar o por Ujú. dónde pensar para cambiar. Claro, vos fíjate la actualidad que tiene una película como Plata Dulce, ¿no? O sea, no sé si la vieron, Sí, porque sí. por ahí los más jóvenes no, pero es una película del 78, creo, 79. Perdón, del 82, no Sí, recuerdo. de la época del proceso, no me acuerdo el Sí, año exacto, pero de tiene que ese haber sido momento. después de lo, perdón, tiene que ser después de la crisis, 82, ¿no? 82. Eh, sobre la crisis del 81-82, que fue una crisis cambiaria, ¿no? Y la actualidad que tiene, y la película termina, bueno, el campo nos va a salvar, ¿no? La lluvia nos va a salvar, va a haber divisas y Bueno, vamos a ahora resolver el además tema. algunos economistas agregan. Y si no es la lluvia, es el Fondo Monetario, ¿no? Sí. No, pero sí, también. Pero decía que además ahora está todo el complejo Vaca Muerta, Claro, la explotación del petróleo, ahora nos va a aparecen salvar, algunas otras. nos va a salvar el petróleo, vaca muerta o la minería, ¿no? Entonces, bueno, un poco la Entonces, pregunta es, ¿alcanza con claro, el eso? tema es que nunca te va a alcanzar. En el sentido de que, por supuesto, uno quisiese seguir, cada punto de crecimiento consume divisas, ¿no? Entonces uno quisiese crecer todo lo que se pueda y por lo tanto siempre va a haber en algún punto una restricción de divisas. De hecho, todos los países tienen, en la medida en que no pueden imprimir el dinero de uso internacional, en algún punto tienen que guardar reservas, y cosas así. Entonces la restricción externa es un poco común a todos los países. Pero la pregunta es, ¿por qué Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué tenemos estos ciclos violentos, digamos, de apreciación y depreciación cambiaria? ¿Por qué tenemos una inflación estructural mucho más alta que el resto del mundo, o al menos en las comparaciones que son, digamos, de países similares? Argentina tiene muchas particularidades. Realmente es un país, digámoslo así, con distinciones, que se puede caracterizar bastante distinto. No es un país del pelotón del subdesarrollo, o
sea, vos ves... Lo abordamos mucho el año pasado. Exactamente, vos cuando ves haces distintas métricas y ves un montón de países que son típicamente subdesarrollados. Argentina no está ahí. Tampoco es un país desarrollado, evidentemente. Es un país con muchos contrastes y al mismo tiempo tiene una clase media muy extendida, a diferencia de otros países. Entonces, eso hay que comprenderlo. Si uno no pone todos esos aspectos dentro de la lectura, por algún lado se te escapa Ahí estamos saliendo un poco de algunas variables económicas más claves que rápidamente se pueden Sí, buscar y analizar, ¿no? Y entramos ya en una cuestión más de la composición sociológica, sí, del marco institucional en que se llevan adelante la negociación de las tensiones. sí, Bueno, un poco me parece que ahí también aparece una vertiente que queremos desarrollar, sí. profundizar durante el año, invitar a algún tercero a pensar, Ujú, ayudarnos a pensar ujú. juntos, a problematizar con el oyente, con quien interactúa con todas estas herramientas que de algún modo generamos desde este espacio de demos. Y un poco entonces, Nacho, ahí digo, hay una escuela histórica en Latinoamérica, la Ujú. CEPAL, que siempre planteaba, ¿no? El centro, la periferia, cómo Claro, jugaban de alguna manera los procesos económicos. Vos ahí tenés como especialista una novedad que de algún claro. modo incorporás, a la que denominás la centralidad compuesta. Yo sin entrar en lo técnico y en lo profundo de lo investigativo, pero sí me parece importante al menos dejar planteado insisto, para el análisis a futuro, bueno, ¿de qué se trata un poco eso? Porque además creo que hace a la Argentina un país distinto a otros países del Claro, subdesarrollo. exactamente. Y es lo que nos motiva a muchos, yo al menos así lo vivo personalmente, a ese afán, ese deseo de querer lograr el desarrollo Exacto. económico. Podemos ser un país de los 20 más grandes del mundo. Sí, o al menos estar más cerca de España que, qué sé yo, que de Paraguay, digamos, ¿no? Exacto. Con todo el respeto a los amigos Estamos paraguayos, hablando de digamos, de desarrollo. las condiciones económicas. Sí, la cuestión es cómo explicar estas particularidades del capitalismo argentino, ¿no? O sea, cómo explicar eso. Y es cierto, digamos, uno diría, bueno, el modelo que uno tendría en la cabeza, simplificado, así, digamos, académico, por decirlo de una manera, tomemos el de la CEPAL, hay países centrales y países periféricos, ¿no? O el modelo centro-periferia, es decir, nosotros seríamos un país periférico, y hasta qué punto eso nos sirve para pensar el capitalismo, ¿no? O sea, hay algo más que habría que agregar, porque además de periferia, ¿qué es la Argentina? Que la hace tan particular, ¿no? Bueno, en realidad ese modelo es una simplificación. Y cuando uno se mete a ver, ninguna centralidad es pura, ni ninguna periferia es pura, sino que hay como combinaciones Porque eso es un y modelo, es un nunca es modelo. una cabal No, representación de la no, realidad. nunca nada es totalmente todo, digamos, ¿no? Ni totalmente nunca, permanentemente 100% algo puro, digamos, ¿no? Siempre hay combinaciones. Y bueno, en el caso argentino lo que uno puede ver es que es un sistema económico con tensiones muy particulares internas, ¿no? En donde también hay centros y periferias dentro de la Argentina, pero tampoco es lineal, sino que lo que hay es una centralidad, un espacio central del capitalismo argentino En disputa. que está en disputa. Y esa disputa explica mucho de lo que estábamos hablando recién. Claro, esa disputa es por la apropiación del excedente. O dicho en Exactamente. otros términos, por los dólares que la economía genera. En buena medida, sí. Sí, sí. No solamente los dólares, pero al menos indirectamente los dólares también. Entonces, por ahí la idea que nosotros tenemos creo que podemos profundizar a lo largo del año, incluso no lo vamos a agotar hoy, pero sí la idea es que estos ciclos recurrentes, tanto financieros como comerciales o productivos, digamos, tomando esos tres ejes, ¿no? Social productivos, comerciales y financieros, tienen bastante que ver de cómo el capitalismo argentino organiza esa tensión, ¿no? De esa disputa en un espacio central que está compuesto por distintos territorios, digamos, ¿no? Es decir, hay una dimensión muy territorial también en el capitalismo argentino, que no es solamente argentino. En Estados Unidos, la historia de Estados Unidos tiene un elemento muy particular. Propio de países tan grandes, de extensiones territoriales tan amplias, Sí, de identidades regionales tan diversas. exacto, ¿no? Y hay un elemento también que es interesante, que en el continente americano, digamos, los países, el ingreso a la modernidad, por decirlo de una manera, la formación de los estados modernos en América, no tenían, digamos, la herencia antigua, ¿no?
de comunidades premodernas, ¿no? De reinos o cosas así. Como una ruptura con el mundo europeo, hubo que crear repúblicas medio de la nada. Y esas repúblicas originarias, digamos, en América, tuvieron un alto componente de acuerdos territoriales. Entonces las ciudades, Estado, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, tuvieron que ponerse de acuerdo y organizar un Estado. Por supuesto, tomó mucho tiempo, desde comienzo del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, hubo guerras civiles organizando estados. Y eso tuvo un alto componente territorial. O sea, por eso aparecen unitarios versus federales como uno de los clivajes principales de la organización política Y argentina. de alguna manera, la hipótesis detrás de tu planteo es que eso hoy sigue estando muy presente y es una gran causa a la hora de explicar las tensiones, a la hora de explicar la disputa por el excedente o por la Exacto. riqueza que genera la economía y que de alguna manera, digo, a ver, para hacer un raconto a dónde estamos. Se expresa en esta disputa por el dólar, por esa escasez del dólar. Y ahí es donde un poco, digo, vuelvo a enfocar. Vemos diferentes modelos y yo sobre todo creo que en esta última etapa, la vuelta a la democracia o la que hemos puesto en análisis los últimos 50 años de la Argentina, donde entramos en ese ciclo constante que no podemos dar el salto en el desarrollo y que naturalmente vamos a ese loop histórico por esa falta de dólares, por esa disputa de dólares. Sí. Yo al menos lo que veo es que hay dos modelos distintos. El que uno puede encontrar más expresado en una economía más competitiva, pero que va acumulando inflación a puntos que se hacen insostenibles con lo que la sociedad acepta. Y por otro lado, el del atraso cambiario, la valorización financiera, que termina muchas veces con grandes y bruscas devaluaciones con todas las consecuencias negativas que conviene. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de desentrañar a lo largo de este año es, bueno, ¿cómo podríamos ir pensando un diseño distinto, una modificación de la realidad argentina, de la institucionalidad argentina, de la capacidad de procesar y negociar esas tensiones? Para no desembocar en estas dos... Para no desembocar o no caer en estos dos procesos que ya venimos viendo, que tienen siempre el mismo resultado, y podamos pensar una senda que realmente le dé a la Argentina el desarrollo económico y social que todos creemos que tiene el potencial, pero que no logra concretar. Sí. Bueno, de hecho, nosotros hablamos del dólar, ¿no? Como el problema. Pero si nos vamos al siglo XIX, era la libra esterlina o el oro o la moneda dura, ¿no? Entonces, siempre apareció esa cuestión. Y una de las dimensiones que vos estás marcando, uno de los dos modelos de carácter financiero, ¿no? Es decir, esos ciclos de expansión financiera con apreciación cambiaria, moneda dura, tienen también su reflejo territorial, ¿no? Es decir, vos tenés una capital financiera que pone ministro de Economía, que pone presidentes del Banco Central, que proyecta sus intereses financieros al resto del mundo, que tiene conexiones con la banca global, etc. Entonces, hay una dimensión territorial. Y también del otro lado, cuando vos tenés un modelo basado en el consumo, que básicamente va de a poco consumiendo divisas hasta que te quedas sin, y eso implica tensiones devaluatorias desde el lado comercial, también tiene su reflejo territorial. Hay lugares que viven del mercado interno. Exacto. Y por otro lado, hay regiones que son más bien exportadoras y tienen. Entonces, esa tensión es lo que hay que resolver. Yo te escucho y no puedo dejar de pensar entre lo que representa la City, la ciudad puerto de Buenos Aires, por un lado, pero por otro lado, toda esa mancha urbana enorme que es el conurbano. Ahora, cuando vos introducís lo de centralidad compuesta, y sabiendo de dónde estamos parados haciendo este podcast, que lo marcamos todo el tiempo como un ADN nuestro, es bueno, ¿qué otros territorios juegan en esta disputa? Claro. De hecho, nos llevas a la historia en gran parte y nos decís, bueno, esto es algo irresuelto con más de 200 años de historia, de alguna manera. Entonces, yo un poco para ir ayudando también a lo que viene. ¿Cuáles son esos sectores o esos territorios, de alguna manera, muy en general, que son los que están en esta disputa, en esta conversación, en esta competencia del desarrollo o de la economía argentina? Yo creo que en la historia larga, uno podía decir desde el virreinato, del Imperio Español, ¿no? Hacia la formación de las repúblicas en América, en lo que respecta al territorio que hoy es la Argentina, tenías una centralidad que antes estaba más cerca de Potosí que de Buenos Aires.
Y la caída de ese territorio y el ascenso del litoral, por decir una manera, de la pampa húmeda del puerto de Buenos Aires, crea esta nueva centralidad. Y en torno a ellos hay por lo menos 3 grandes espacios que se fueron desarrollando en el fines del siglo XIX hasta la actualidad. La capital federal, que es un centro financiero, logístico, comercial, administrativo, mediático, cultural, etcétera, Cada vez más emancipado de la Argentina. que tendencialmente fue ganando autonomía al punto tal de que en la Constitución del 94 se declara una ciudad autónoma, Autónomo. en donde un legislador porteño tiene, digamos, tanta entidad, al menos mediáticamente, como, qué sé yo, como un diputado nacional, con más con conexiones estrechas con el sistema financiero mundial. En torno a eso, un gran conurbano, digamos, que depende mucho del mercado interno, que es básicamente mercado internista, con ingresos bajos, condiciones de vida que se han deteriorado muchísimo, digamos, una mancha que a veces contrasta entre el subdesarrollo y un desarrollo industrial relativo. Y después tenés, digamos, el sistema de ciudades de la Pampa Húmeda, ¿no? El sistema de ciudades de la Pampa Húmeda que se extiende hacia el litoral y que conecta, digamos, 2 grandes realidades. Una es que es la colonización agrícola, que arranca también mediados del siglo XIX, pero también tenés los viejos pueblos del litoral, digamos, que venían de las misiones jesuíticas, digamos, ¿no? Sería qué sé yo, podríamos llamarlo, digamos, que va desde las misiones del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, el litoral argentino. Esas regiones, que además tuvo mucho peso, mucha importancia, sobre todo hasta, digamos, en la región, hasta la caída, digamos, del virreinato, se combinaron, ¿no? Entonces vos tenés por lo menos 3 regiones en disputa, donde una es exportadora neta, que básicamente es la región pampeana, que es una de las claves de Argentina eso, porque Argentina no es un país donde tiene recursos naturales. O sea, los países con recursos, hay un montón de países con recursos naturales. Incluso con grandes complejos exportadores, qué sé yo, veamos Chile, México, digamos, tienen unas cuentas corrientes muy abultadas, ¿no? Son grandes exportadores. Pero el modelo de exportación de un país del típico del subdesarrollo es inversión extranjera directa, activa un recurso, lo exporta y una parte importante de esas exportaciones van a pagar las importaciones. Un poco lo que está pasando en el sur de la Argentina. Suele ocurrir en hidrocarburos, minería, ese tipo de cosas. Pero no es la realidad de la Pampa Húmeda. Claro, puede que no sea así. El caso de Noruega, por ejemplo, no funciona de esa manera. Noruega logró arbitrar mecanismos institucionales para hacer partícipe a su sociedad de la renta petrolera. Pero en el subdesarrollo suele ocurrir así. Y la Pampa Húmeda, ¿por qué no es un enclave? Porque tenés millones de personas viviendo arriba, más o menos. Un montón de pequeñas y medianas ciudades comunes. Es un enjambre de ciudades, digamos, ¿no? Y la propiedad de la tierra está relativamente distribuida. Y hay un saber hacer, además. Hay un saber hacer, hay encadenamientos que tienen dos vías. Una es la producción de alimentos, es decir, la industria alimentaria, además de los commodities, y la industria metalmecánica, maquinaria, etc. Son como 2 derivados. Eso constituye la estructura social de la Pampa Húmeda. El conurbano bonaerense, que tiene una lógica propia, y la capital federal. Esos 3 elementos son, digámoslo así, el centro, constituyen una centralidad del capitalismo argentino. Y sí podemos hablar de una periferia más periferia, al norte, menos ya periferia del Cuyo, que conecta bastante con la región central, y los enclaves, digamos, del sur. Que son enclaves en el sentido de que hay poca población y muchos recursos. Y con este sistema de inversión extranjera, digamos, salen las exportaciones, pagan las importaciones y las regalías que se llevan las empresas. Arbitrar eso es el problema del capitalismo argentino. Entonces, que no es muy distinto de lo que pasó en los Estados Unidos. Hoy hablábamos antes de que comenzábamos el podcast. El norte, que tenía una alianza industrial financiera, tenía Wall Street, digamos, una capital financiera mundial, que quería, digamos, una moneda fuerte, apreciada y controles comerciales, mientras que tenías el oeste, que quería una moneda depreciada porque eran exportadores y le debían a los de Wall Street. Entonces, si la moneda estaba cara, tenían que pagar caro la deuda con Wall Street, ¿no? Y las disputas en torno al capitalismo norteamericano no son muy distintas a las de acá. Claro, pasa que los balances territoriales son diferentes, los resultados históricos, la geopolítica interna es diferente, y nosotros quedamos atrapados de algún modo entre
dos modelos que se van como reemplazando históricamente, se van relevando, ¿no? Pero que siempre terminan, digamos, en un límite al proceso de crecimiento. Yo en esto te introduzco algo que el otro día escuchaba a un economista muy renombrado en la actualidad argentina y decía algo muy interesante. Decía, bueno, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, las regiones productivas son como las más parecidas a la economía argentina en su totalidad. Pero hay otros territorios económicos, Ujú. el norte, el sur, la misma provincia de Buenos Aires o el mismo AMBA, que tiene particularidades diferentes también. Yo destaco mucho esto porque lo que uno ve justamente en toda esta región productiva es una estructura económica lo más parecida a la de los países desarrollados. Claro, vos sabés que eso no es una hipótesis nueva. Previch, No, obvio, obvio. Previch fue un economista tucumano, digamos, muy importante, lideró la CEPAL, digamos, desde el 49 hasta el 63, y fue uno de los principales economistas argentinos, Lo ¿no? que buscaba de algún modo introducir, de hecho, Sí, bueno, fue uno de los padres de la CEPAL, ¿no? sí, Digo, sí. de esos estudios precursores. Lo que buscaba de algún modo explicar con esto, o traer a la charla, más que Sí. explicar, es bueno, creo que hay parte de la respuesta a las preguntas que nos hacemos Ujú, y que irán marcando los podcasts de este año, que tienen que ver con por dónde podemos empezar a pensar ujú. un desarrollo económico para la Argentina. ¿No es el momento de mirar un poco más lo que ocurre en estas regiones productivas de lo que ocurre en el AMBA? ¿No es el momento de volver a insistir, como se viene insistiendo obviamente, pero animarnos a volver a ponerlo en el debate y en la discusión, a los principios federalistas Ujú. como una manera de tratar de entender lo que en definitiva estábamos abordando y que tiene que ver con, bueno, cómo se producen las tensiones, recuerdo, por la disputa del dólar, de la divisa, de Ujú. la riqueza en la Argentina entre aquellos territorios que hoy la integran. Y en definitiva eso nos va a ir llevando a un análisis más sociológico, Ujú. más político, institucional. Bueno, Geopolítico, exactamente, ¿no? ¿Qué lugar en el mundo? Bueno, creo que ese es un poco, Nacho, el Ujú. desafío que estamos planteando para lo que viene del podcast, Sí, ¿no? sí, y te cierro con esta referencia a Previch y a un sociólogo, digamos, español que se vino a vivir a América Latina, a México particularmente, se llama Medina Echeverría, que, que ellos, digamos, leían en el 63, decían, bueno, hay una característica que es clave para el desarrollo de América Latina, que es el desarrollo de una clase media rural en un sistema de ciudades intermedias. Un poco pensando en el caso europeo y norteamericano también. Eh, por supuesto, eso hoy podríamos matizarlo de mil maneras, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo en esa idea, porque básicamente es el contraste entre el modelo de la gran ciudad explotada por un conurbano de pobreza y un centro rico desconectado de la realidad. Ese modelo, digamos, del subdesarrollo típico, ¿no? Es que uno ve esas imágenes donde hay una ciudad, un muro y después una villa miseria de kilómetros, ¿no? Al estilo la India o cosas así. Y en cambio tener un sistema de ciudades intermedias en una continuidad entre la ciudad grande y el campo y el mundo rural es como uno de los rasgos de mantener una estructura social más homogénea, ¿no? Y al mismo tiempo con mayor fortaleza económica y productiva. ¿Y por qué? Porque ahí la propiedad está mejor distribuida, porque hay más compromiso, porque etcétera. Podemos analizarlo. Y ellos destacaban el caso argentino como una excepcionalidad dentro de América Latina donde había algo de eso había, aunque con limitaciones. Y sí coincido en que evidentemente, y sobre todo después de lo que pasó desde el 2001, 2, 3, que fue el despegue, digamos, aparece la soja como un cultivo importante, con unos precios internacionales mucho más altos, la región pampeana vuelve a tomar impulso. Y en ese impulso es donde todavía no ha logrado colarse en la discusión de los modelos económicos. Entonces, si uno quiere pensar una nueva institucionalidad, tiene que pensar a ver cómo podemos lograr que los territorios que componen la Argentina discutan y organicen una institucionalidad más Y efectiva y tengan un eficiente. poder de decisión en esa nueva Y, institucionalidad que quizás hoy no tienen. inevitablemente. Y que creo que se abre otra vez en un momento muy interesante de la Argentina, porque toda la explotación de los factores energéticos, Ujú, petróleo y otros recursos naturales, sobre todo en el sur,
nuestro país nos ponen otra vez ante esta disyuntiva, ¿no? O ante esta dicotomía. Bueno, vamos a dejar la explotación de esos recursos de un modo que contribuya más o que se parezca más al del viejo enclave instalado en un país subdesarrollado, o lo vamos a utilizar, digo, la gran cantidad de divisas, de dólares que todo esto va a generar para apalancar y potenciar el desarrollo productivo de nuestro país, que es el que genera la industria a partir del conocimiento, de la ciencia técnica, donde se genera mayor nivel de empleo, mejor salario, mayor institucionalidad, o sea, características muy propias de la pampa húmeda, como nos gusta decir, y que tienen que ver con un desarrollo de una sociedad más parecida a las del primer mundo o a las desarrolladas que a las del tercer mundo o a las subdesarrolladas. Exacto. Sí, hay que pensar esos diseños institucionales y bueno, espero que podamos hacerlo este año. Todo eso mientras vamos viendo cómo evoluciona la coyuntura, ¿no? Exacto. Y qué pasa con el dólar y cómo no va a estar ausente del análisis, lo va a poder encontrar el lector, el amigo en nuestros informes, en los informes que elabora el equipo que dirigís, Nacho, pero que de alguna manera lo que nos planteamos para este año, con todo este hermoso equipo que nos acompaña, que crece, que se agranda. Yo no sé, Nacho, si el equipo se agranda porque tenemos más cosas para producir o porque vienen casi solidariamente acá a acompañarnos en este esfuerzo que hacemos para problematizar, para discutir, para pensar los problemas importantes, grandes, complejos de la economía argentina desde donde nuestros pies apoyan. Y nuestros pies apoyan en el interior, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y creemos que tenemos, como en otros momentos de la historia, en este también mucho para aportar al futuro distinto que queremos para nuestro país. Así que de alguna manera está planteada la invitación, está planteado el desafío, no vamos a dejar la coyuntura, no vamos a ver qué está pasando con el dólar, con el precio, con la tasa de interés y el acuerdo o no con el Fondo Monetario, pero también vamos a intentar, invitando a terceros a sumarse a la propuesta y a pensar de alguna manera un poco más en profundidad, un poco más estructuralmente, por dónde puede pasar el cambio en la Argentina. Yo digo, vivimos en una sociedad donde todo parece agotarse en el like, en el me gusta, en el retweet, en lo efímero de las redes sociales, y somos parte de eso, es la vida que nos toca vivir hoy, es la realidad en la que estamos, pero también queremos seguir haciendo el esfuerzo, creemos que lo vale, de parar un poquito la pelota, tomarse un tiempo, leer, estudiar, investigar, profundizar y entender que algunos temas requieren de más tiempo, requieren de madurez, requieren de un proceso más largo, a veces en la historia de la humanidad, en la historia de los hombres, que el tiempo que cada uno de nosotros lleva en su vida, ¿no? Así que bueno, este es un poco el desafío, Nacho. No sé si te sumás, si te gusta, si te interesa. Le metemos y vemos qué sale. Va a salir bien. Bueno, recordamos, arranca En la Mira, arranca el newsletter, nos vamos con este mes de marzo con el primero, pero sale con tirada mensual, ahí vas a encontrar el informe, vas a encontrar el podcast, vas a encontrar documentos de opinión, vas a encontrar trabajos, estás invitado a ser parte y obviamente para ser parte de nuestra comunidad, de la comunidad Demos, Centro Cultural y de Estudios, te invitamos a sumarte y a buscarnos en cada una de las redes sociales de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos en la próxima. Bárbaro. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.